Bueno, después de este tema que me pareció de suma utilidad, ¿no? Hablar de la pirotecnia, cómo afecta a la salud de las personas y también de las mascotas, nos metemos en la agenda periodística dura, que aunque sea 23 de diciembre, hay que informar y hay que tratar temas que considero sumamente importantes porque afectan a la institucionalidad. El viernes de la semana pasada nosotros lo entrevistamos al doctor Pablo Manili, constitucionalista, doctor en Derecho, fundamentalmente para consultarlo sobre dos temas, porque justo el viernes pasado la justicia federal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en donde se tramitan algunas de las causas en donde está imputado el senador destituido Edgardo Cuéllar, había ordenado el allanamiento de sus despachos en el ámbito del Senado de la Nación Argentina. Como esto fue noticia y nosotros ya habíamos consultado el tema sobre la expulsión de Edgardo Cuéllar, cómo procedió el Senado, lo consultamos al doctor Pablo Manili al respecto y además porque también desde la justicia se rechazó el recurso de amparo presentado por Edgardo Cuéllar, en donde discutía o solicitaba la nulidad, mejor dicho, la invalidez, la nulidad de esa sesión en la cual el Senado lo expulsó del cuerpo y la justicia confirmó la plena validez y las facultades del Senado respecto a lo decidido. En definitiva, la expulsión estuvo bien cumpliendo con todas las normativas, ¿no? Y la presidencia de Victoria Villarruel. Y el otro tema que también consultamos con el doctor Pablo Manili fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de la cláusula de la Constitución de la provincia de Formosa, en donde se establece la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador. Muy sintéticamente, el doctor Pablo Manili consideró que ese fallo de la Corte fue muy cauto y muy prudente. Además de estos dos temas, el constitucionalista Pablo Manili nos dio un tercer tema que nos dejó picando. El tema de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora se produce una nueva vacante con la jubilación, el retiro del ministro Juan Carlos Maqueda, que se suma a la anterior vacante que dejó Elena Hayton. Y el Poder Ejecutivo de la Nación, el presidente Javier Milei, propuso dos nombres, el del juez Ariel Lijo, juez federal en ejercicio, y del constitucionalista García Mansilla. Ninguno de los dos pliegos o propuestas fueron tratados en el ámbito del Senado de la Nación. Y el presidente Milei, en su estilo, adelantó que si el Senado no aprueba, él lo hará por decreto y los designará en comisión. Y el doctor Pablo Manili al respecto nos dijo: atención con la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde dispusieron que se designarán con jueces para llenar estas dos vacantes en caso de ser necesario en el tratamiento de algún caso o expediente. El doctor Pablo Manili consideró que esto es un llamado de atención al Ejecutivo Nacional respecto a su decisión de nombrar a ministros de la Corte en comisión. Queremos escuchar la opinión ahora del doctor Armando Aquino Britos, correntino, constitucionalista, docente universitario y con varios libros de la materia ya escritos. Doctor Armando Aquino Britos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Un gusto. Y bueno, la verdad es que te quedaste corta en las apreciaciones de los temas que mencionó Pablo, porque justamente hoy, en el día de la fecha, hay un trabajo muy enjundioso publicado en la revista jurídica La Ley, justamente de Pablo. Exacto. Que es la designación de los funcionarios
en comisión por el Poder Ejecutivo. Por supuesto que dentro del conjunto de funcionarios cabe los miembros de la Corte, ¿no? Como potenciales funcionarios para ser designados por este mecanismo que prevé la Constitución. Ahora, Manili hace un hermoso desarrollo, cosa que yo comparto, y concluye, o por lo menos yo lo digo en forma categórica: no podría el presidente de la Nación utilizar este instrumento que le permite el artículo 99 de la Constitución, porque no se da la situación para que así sea. No están dadas las condiciones para que él pueda designar estos funcionarios en comisión. Y esto es categórico. ¿Qué significa, doctor Aquino Britos, qué establece el artículo 99 de la Constitución Nacional que usted mencionó y qué significa designar en comisión? Bueno, en primer lugar, el artículo 99, inciso 19, dice que el presidente, como facultad, puede llenar la vacante de los empleos que requieren acuerdo del Senado, pero que ocurran esas vacantes durante el receso, por supuesto se refiere al receso del Senado, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. ¿Qué significa esto? Bueno, que expiran al finalizar el periodo, el término técnico ahí, legislatura, se refiere al periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo de vacancia que existe y que esto le permite nombrar al presidente en comisión. Pero aquí, que la interpretación literal que hacer del artículo 19 del 99, inciso 19 de la Constitución, dice llenar las vacantes que requieren el acuerdo del Senado que ocurran durante su receso. Estas vacantes se produjeron antes del receso, tan es así que, como bien vos lo marcás, están los pliegos de 2 candidatos para ser tratados por el Senado. Vale decir de que no se da la situación de una vacancia durante el receso, sino que esa vacancia ya estuvo antes y el presidente mandó los pliegos, de manera tal de que el camino que utilizó el presidente es el que señaló Pablo, esto es, se dio pie, se dio andamiento al artículo 222 del 2003, diseñado por Kirchner, que establecía un procedimiento abierto para que la sociedad se forme opinión sobre los magistrados propuestos, previo a que cada uno de ellos hiciese una declaración de bienes, que presentaran sus credenciales, particularmente una que tiene relevancia, que es una declaración en función de la ética pública, para ver qué grupos o estudios jurídicos están vinculados con ese potencial magistrado. En caso que llegue a emitir los 2 decretos nombrando a Ariel Lijo y a García Mansilla para cubrir estas 2 vacantes en la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso que el presidente realmente cumpla con lo que anticipó, primero, si usted considera que ambos, tanto el juez federal Lijo como el constitucionalista García Mansilla, aceptarían ser designados de esa manera. Punto 2, en caso que ocurriera esto y que lo acepten, el presidente de la Corte tiene facultades o atribuciones como para no tomarle juramento.
Primera cuestión, la primera hipótesis que mencionás, bueno, hay que estar en el cuero de los dos postulantes. Yo presumo que si va en comisión el doctor Lijo va a tener que renunciar a su cargo, de manera que lo veo muy difícil, porque no se asegura que su designación culmine con éxito con el acuerdo del Senado. Es decir, puede ser miembro del tribunal, del máximo tribunal en comisión por 3 meses, o 5, pongámosle. La otra cuestión, no sé lo que hará el doctor García Mansilla, pero presumiendo por sus cualidades profesionales, creo que entenderá que está abierto el camino del decreto 222. Y en tercer cuestión, Liliana, lo que había señalado Pablo, esta acordada que emitió la Corte, justamente es como para que se garantice el normal funcionamiento de la Suprema Corte. Cuando dice, mire, nosotros vamos a funcionar de tal manera de que cuando se manifieste esta vacante de este cuarto miembro, Maqueda, que va, nosotros podemos funcionar con jueces, bueno, y establece que serán los miembros de la Cámara Federal, y por supuesto en consecuencia no existe el peligro, digamos, de que la Corte no pueda funcionar. Entonces no hay esta circunstancia excepcional que establece la Constitución como finalidad para hacer uso de esta atribución constitucional. Es decir, para que la gente entienda, no estamos hablando de una cuestión extraordinaria y excepcional que motive esta decisión apresurada. Primera cuestión. Segunda cuestión, en función de lo que mencionaba el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, tenemos que tener presente que las interpretaciones, cuando se tratan del uso de atribuciones encima excepcionales, son restrictivas y hay que analizarlas con lupa, porque acá lo que establece como mecanismo la Constitución es que hay un acto jurídico complejo, ¿no? O mejor dicho, un acto institucional complejo, donde el presidente manda las propuestas, el Senado le presta el acuerdo y ulteriormente el presidente le emite el decreto de su designación, y con eso van a la corte y prestan juramento. Entonces, todo este mecanismo es el ordinario, el normal, y si no se dan las condiciones de modo, tiempo y lugar, obviamente esas condiciones no le permiten al presidente emitir un acto de esta naturaleza. Para quienes nos están escuchando, a lo mejor pueden pensar que no interese a la comunidad en general cómo está integrada la Corte, ni la forma en que se los designa los miembros de la Corte. Puede sonar como muy lejano a la realidad que vive la sociedad o el pueblo argentino. Yo opino todo lo contrario, pero ¿cuáles son los fundamentos, doctor Aquino Britos, para hacer entender justamente lo importante que en este caso que estamos hablando, nada más y nada menos que la integración del máximo órgano de justicia que tenemos en nuestro país, cabeza de un poder del Estado nacional como es el Poder Judicial? ¿Cuáles son los fundamentos, los argumentos justamente para hacerle entender al quien nos está escuchando la importancia de este tema y que se respete la Constitución por parte del Ejecutivo Nacional en este caso? Bien, yo creo que básicamente la Constitución pone al Poder Judicial como el último refugio de los derechos fundamentales, porque le dota al margen de las leyes y fundamentalmente de los mandatos constitucionales, establecen allí garantías que pueden ser vulneradas en el derrotero de la vida por funcionarios de distinta naturaleza. Ahora, la garantía efectiva, la garantía última, el último refugio, el último eslabón de custodia
que tenemos todos los ciudadanos es el Poder Judicial y por supuesto la Corte como el máximo tribunal. Por ello es que algunos de nosotros decimos que además de ser cabeza de poder, además de administrar una parte del Poder Judicial, también cumple un rol de un tribunal de garantías constitucionales, porque es allí donde el ciudadano va como el último recurso a decir que se le violaron algunos derechos o garantías y procurar su restablecimiento. Vaya si no es importante. Entonces, fíjese usted lo que comentaban con Pablo sobre la declaración de inconstitucionalidad de la Constitución de Formosa. Esto era una cuestión que se venía discutiendo y creo, más allá de la prudencia de Pablo, creo que el fallo tiene sabor a poco en algunas cuestiones, Liliana, a propósito de esto. Porque debió decir, como dijo la Corte Interamericana, que el sistema que tenemos es de una democracia constitucional, donde todos los derechos y garantías tienen que ser respetados de manera uniforme por todos y para todos y cada uno de nosotros. Y por allí usted advertirá que hay algunos derechos que no tienen la misma protección, la misma intensidad, el mismo cuidado en un lugar de la Argentina que en otro. Corrientes, Chaco, Formosa, por ejemplo, los derechos políticos. Y precisamente por ese motivo es que la Corte dijo: este artículo de la Constitución de Formosa es inconstitucional. Pero no abordó otras cuestiones que más temprano que tarde el Poder Judicial Federal, sobre todo, va a tener que resolver esto, Liliana, porque todos los derechos tienen que tener la misma forma de protección. Pueden ser receptados de manera diferente, pero no puede haber un ciudadano de primera en Corrientes y un ciudadano de segunda en Formosa o un ciudadano de tercera en Misiones. Y esto solamente lo garantiza la Corte. Solamente lo garantiza la Corte. Volviendo al tema de la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tenemos antecedentes, doctora Quino Britos, de designaciones de ministros en comisión y hechas por decreto? Liliana, todos los ministros y la integración de los tribunales en épocas de dictadura estaban en comisión. O sea, tenemos que retroceder a esa época de gobiernos de facto, de la dictadura militar. Entonces, justamente, por eso hablo de la excepcionalidad. Bien. De que tiene que interpretarse de manera restrictiva, porque no está previsto esto de una manera regular. Sí hubo, por supuesto, se echaban a los jueces, se cerraba la legislatura, se cambiaban los jueces por decreto, pero bueno, esto es gobierno de facto, una forma dictatorial. Pero gobiernos de facto, no elegidos por voluntad popular. Esto es una forma dictatorial. Por eso que la Constitución diseña lo que serían los actos institucionales complejos, como la designación de un juez. ¿Podría afectarse? Yo presenté el tema como que estar hablando un 23 de diciembre, por ejemplo, de esto, por ahí la audiencia qué denso. Pero a mí me parece sumamente importante, porque para mí está en juego la institucionalidad, y cuando hablamos de institucionalidad hablamos de república, en la integración de uno de los poderes del Estado. Sabiendo que también, por supuesto, a mi ley el Estado no le interesa, ¿no? Pero me parece sumamente importante porque, en mi opinión, muy humilde y no siendo una constitucionalista, es que se afecta la institucionalidad, nada más y nada menos. Pero por supuesto, mire, el liberalismo político más venerable, digamos, fue aquel de Locke y del que pregonaba Montesquieu: división de poderes, cumplimiento y libertad económica, por supuesto. Entonces, la libertad como
la máxima expresión del funcionamiento institucional, pero por supuesto bajo el recaudo del constitucionalismo, que era la limitación del poder. Yo lo que veo peligroso es que pueda haber un liberalismo económico que hasta puede ser plausible por los logros que se ha llegado más allá de los enormes costos sociales, y entonces ese liberalismo económico se da, por el modo en que se actúa, con un autoritarismo político. Y esto es lo grave, porque el autoritarismo político por ahí puede ir dejando que algunas cosas sucedan, y se abre de vuelta las puertas del infierno si nosotros vamos permitiendo que se nombren jueces en comisión. Si permitimos, como felizmente no ocurrió, que un senador que estaba contrabandeando $200.000 pueda seguir en su cargo, y seguimos con este tipo de maniobra, la institucionalidad, que es lo permanente, va a ser una referencia lejana, va a tener las características propias de esta sociedad líquida, donde todo no parece estacionarse, no parece tener fundamento y estancamiento en algo, y nosotros lo que tenemos que decir es que la solidez de las instituciones se fundamenta sí y solo sí se respeta el itinerario constitucional. Si nosotros empezamos a actuar de modo distinto o con un camino inverso a lo que manda la Constitución y la ley, bueno, no vamos a hacer una sociedad potable, Liliana, por más éxito económico que por ahí tengamos en alguna oportunidad. Doctor Armando Aquino Britos, muchísimas gracias por esta comunicación. No, el agradecido soy yo, Liliana, que no me retaste en todo el programa, lo cual celebro mucho. Cualquiera va a decir que lo maltrato cada vez que lo entrevisto. Y aprovecho entonces para mandarte a vos y a todos los oyentes una feliz Navidad, que tengan un próspero año nuevo, y que ojalá que la paz reine entre nosotros, pero sobre todo que empecemos a mirar al otro, aquel que sufre, aquel que tiene alguna necesidad, aquel que es más vulnerable, porque no solamente es una cuestión de compasión, sino de sentirnos solidarios y mancomunadamente unidos para sacar esta situación adelante entre todos. Armando, muchísimas gracias. Y nos estaremos reencontrando a partir del lunes 3 de febrero del 2025, ya transitando el año 20 de Dialogando de manera ininterrumpida. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Buenas noches. El constitucionalista correntino Armando Aquino Britos explicando el tema que nos dejó picando el viernes el constitucionalista Pablo Manili, ¿no? Respecto a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya tenemos 2 vacantes a cubrir, el Senado de la Nación, que en sus facultades constitucionales debe prestar acuerdo a los nombres propuestos por el Ejecutivo Nacional, no lo ha hecho, no se logró los números necesarios como para aprobar estos 2 pliegos, estas 2 propuestas, Ariel Lijo y el constitucionalista García Mansilla, que son los 2 nombres propuestos por el presidente Javier Milei, y esta decisión por parte del presidente de hacerlo por decreto, que no es el mecanismo establecido constitucionalmente, ¿no? Esto no es un dato menor. No es un dato menor, aunque sea el 23 de diciembre, a esta hora que estamos hablando de estos temas, no es un dato menor. Pero bueno, el presidente se ha calificado como el topo que vino a destruir el Estado. Creo que hay que poner un freno a estos atropellos. Y como lo advirtió el doctor Pablo Manili el viernes, dijo, ojo con la acordada de la Corte disponiendo la designación con jueces para, en casos que sean necesarios, habilitar que se cubran estos lugares
con jueces, con todo un sistema de elección, ¿no? Porque le está diciendo a Javier Milei: no tenemos los ministros designados, pero acá nosotros arbitramos dentro de las facultades que tiene la Corte, arbitramos el mecanismo para, en caso que sea necesario, cómo cubrir estas vacantes con la designación de conjueces. Ojo, que le está dando como una señal respecto a que realmente cumpla lo que anticipó, o en tono de amenaza, de la designación por decretos. No es un tema menor.